Muy feliz día. Primeramente quiero agradecer a Dios, a la Virgen de Coromoto, a la Universidad Pedagógica Libertador, al Instituto Pedagógico Barquisimeto, saludar a los jurados, doctora Ramona Rivas, doctora Lexi Mujica, doctora Yolanda Aris, doctor Jorge José Pérez Valera, que en este momento le corresponde leer, revisar y considerar, a la doctora Nefer Álvarez, quien se encargó de la tutoría del siguiente trabajo de investigación, Guanare más allá del bien y del mal, la Virgen de Coromoto y el Silbón, una relación antagónica. Trabajo presentado como requisito parcial para optar al título de doctor en cultura latinoamericana y caribeña. Mi nombre, Joaquín Efraín Castillo Villegas, doctorante de esta casa de estudio de la Corte 2014. Soy licenciado en Educación Integral de la UNEYES Guanare. Tengo una maestría en Literatura Latinoamericana en la ULA Trujillo. En la actualidad soy docente de dedicación exclusiva en la UNEYES Guanare en el programa de Ciencia de la Educación y Humanidades, adscrito al subprograma de Castellano y Literatura en los proyectos de Literatura Venezolana 1. Igualmente he dado literatura hispanoamericana, desarrollo personal, actitud vocacional, comunicación visual, lenguaje de comunicación, entre otras. ¿De dónde surge la idea de trabajar como tema-problema en la tesis doctoral La Virgen de Coromoto y el Silbón? Una de las cosas que he notado en la colectividad guanareña es que ambas figuras se encuentran siempre presentes, a pesar que no son propiamente de Guanare. Hay una plaza de la Virgen de Coromoto, pero también hay un pueblo llanero donde la figura principal es la del Silbón. Se encuentra el templo votivo Nuestra Señora de la Virgen de Coromoto, pero igualmente el Festival Internacional de Música Llanera El Silbón. Asimismo, está el nuevo Hotel Coromoto, pero hay un salón que se llama El Silbón. Igualmente se puede conseguir en oficinas, consultorios, salas de recibo estas figuras. Por lo general, la Virgen de Coromoto en primera instancia y el Silbón en una parte. De allí que el estudio lo vi más hacia la parte social, cómo una sociedad podía tener dos imágenes tan diferentes en un mismo lugar. Descarté el estudio literario, porque precisamente era la parte de la colectividad que me llamaba más la atención, como veneración e importancia a estas dos imágenes, aparte que la definición que le da literatura tanto a mito como a leyenda es que son narraciones fantásticas, que evidentemente lo son, pero el término fantástico lo traduce como invención, creatividad de un autor o de una sociedad ingenua, y eso para este trabajo no me interesaba, sino como parte de la conformación del ser humano, de una sociedad. Para eso tomé el siguiente método de estudio. Se utilizó, conociendo ya el tema central, el tema problema, se trazó el trabajo teórico-metodológico y dentro de ese plano metodológico se tomó como paradigma la interpretación hermenéutica de Paul Ricoeur, desde una expectativa religiosa, histórica, cultural. La naturaleza de la investigación, el método documental, desarrollados en 5 capítulos. Cada uno de ellos contó con sus autores específicos y especializados. Se utilizaron técnicas de investigación, se hizo la selección del corpus del trabajo, estudio de las imágenes y del contexto, análisis e interpretación. Instrumento de análisis, apuntes, notas, conversaciones, recopilaciones, trabajos previos, informaciones y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales y electrónicos. Procedimientos recogidos del estudio, análisis e interpretación. Se refleja el enfoque de criterios, conceptualizaciones y reflexiones de las imágenes, así como los procesos relacionados con el contexto social y cultural venezolano. Se asume entonces el tema de la devoción en Venezuela, tomando en cuenta que supone la permanencia y la transformación de una sociedad. Ahora vamos con la estructuración de los capítulos de estudio y su desarrollo. Partiendo de un contexto general, cuál era el país que existía a comienzos del siglo XX, cuáles eran las condiciones sociales, políticas y culturales para la época, cuando fue declarada la Virgen de Coromoto patrona de Venezuela y fue grabado la leyenda del Silbón de Dámaso Delgado, se desarrolla el capítulo número 1, Venezuela, contexto histórico sociocultural en el siglo XX.
Para esa época ocurrieron distintos hechos sociales y llegaron diferentes movimientos culturales que provocaron el rápido aceleramiento de los cambios producidos de la Venezuela rural a la urbana, trayendo una nueva forma de pensar y del ser del venezolano. Sin duda, una etapa marcada por muchas transformaciones políticas, sociales e históricas, de movimientos artísticos, culturales e intelectuales que incidieron en lo físico y en lo espiritual, así como en la modernización de Venezuela, que reclamaba nuevas formas de ser y de hacer un país, una nueva manera de vivir del venezolano. Se asocian consecuencias determinantes del contexto histórico-cultural que evidencian el entrecruzamiento dialéctico entre sociedad, cultura y momento histórico, y también la necesidad de explorar si estas imágenes podían representar a la nueva Venezuela que estaba emergiendo. En el capítulo número 2, Leyendas del llano venezolano, representaciones del mal, el Silbón como representación del llanero. Se significará la figura del Silbón, conocida ampliamente como leyenda del llano venezolano, expresión tenebrosa que el ser humano ha utilizado a lo largo de la historia a través de los símbolos de manera representativa, figurada, y ha expuesto sus males y vicios que corroen a una sociedad. Esta imagen ha sido vista como un arma de defensa contra quienes oprimen al más débil y busca contrarrestar la dureza del opresor. Estas apariciones se encuentran culturalmente condicionadas, tienen coacción imaginaria entre el sujeto o la sociedad que imagina y el ambiente social y cultural que le circunda, donde la imaginación individual son hilaciones establecidas en torno al mundo en que se vive, significaciones propias de los estímulos ambientales, donde existe una relación estrecha entre el mundo terrenal y espectral. Son historias locales, donde la cultura autóctona es capaz de desentrañar el significado de los procesos sociales que dictaminan el curso de una sociedad que integra ese mundo en formación. Asimismo, en el capítulo número 3, el marianismo en Hispanoamérica y la devoción de la Virgen de Coromoto en Venezuela. Se tratará uno de los acontecimientos más controversiales de la historia universal, como lo son las consecuencias generadas luego de la llegada de los europeos al continente americano. Sin duda que sus influencias fueron casi totalizadoras y se encuentran presentes en el diario vivir del venezolano, con su organización institucional, su lengua y sus creencias. Un hecho importante, la aparición de la Virgen María con la advocación de Coromoto en las riberas del río Tocupido de la población Villa del Espíritu Santo de San Juan de Guanaguanare, hecho acaecido el 8 de septiembre de 1652. Se hace presente el mundo católico, apostólico y romano, un hecho que va a traer resultados trascendentales, tomando en cuenta que el cristianismo es una de las religiones más difundidas en el mundo, pero que entra en conflicto con los saberes y la cosmogonía de los indígenas del momento. Todavía hoy es objeto de polémicas, sin embargo, ha perdurado en el corazón y la fe de los pobladores. El establecimiento de la Virgen de Coromoto pudo haber definido la estabilidad del mundo español, tomando en cuenta la veneración, la subordinación y el cambio de creencias de sus dioses. Es todo un esquema cultural que se transforma para darle la llegada a uno nuevo, la religión católica hispánica, que se instituyó como entidad cultural existente y una veneración hacia su cosmogonía cristiana. Siguiendo con el capítulo número 4, la Virgen de Coromoto y el Silbón, una relación antagónica. Se confrontará un ícono con otro y ver cómo los pobladores de una región han convivido con estas dos imágenes disjuntas, pero que a la vez son respetadas y adoradas. Transpone la historia sagrada, produciendo sus propios dioses y religiones. Todo tiene que ver con el mundo de las contradicciones y complejidades, las incomprensiones y la diversidad que hace posible su reconstrucción histórica. Y en el capítulo número 5, manifestaciones y representaciones sociales y simbólicas alrededor de la Virgen de Coromoto y el Silbón. Se hace el estudio y la interpretación de algunos símbolos del contexto donde aparecen ambas imágenes, así como la reverencia festiva a estas dos figuras. Al contar, festejar y rememorar, se hace entendible el mundo cargado de símbolos, que cubre de sentido y totalidad el acontecimiento que alcanza su eficacia simbólica.
Son eventos festivos rituales, cohesionador contra la posibilidad del escepticismo y la angustia. Se vive inmerso en dos grandes relatos totalizadores, donde le da un horizonte de certezas contra el sinsentido y la angustia, y pone en cuestión la representación simbólica del final. Las creencias claman por la búsqueda del ser propio, concertando acuerdos, atendiendo a los intereses comunes de sus habitantes. Intencionalidades de la investigación. Conocer las imágenes religiosas como representación y documento de una sociedad como propósito de estudio religioso e histórico. Son motivaciones simbólicas que han tejido los venezolanos, en este caso, alrededor de la Virgen de Coromoto y el Silbón, símbolos de una realidad social, de una comunidad que generó una identidad, una veneración y una manera de ser una colectividad. Tomando en cuenta las devociones religiosas, se hace el planteamiento teórico y la incidencia en el desarrollo social como impacto en su acción en el sentido real e imaginario, simbólico y vinculante en el espacio social, cultural en el que se encuentra. Análisis de estudio. Se realizó desde las siguientes categorías que nutren la investigación, en el cual se consideró sustentarlo con un enfoque interdisciplinario. En el plano ontológico, desde una perspectiva sociológica, tomando en cuenta que es un grupo de individuos, una región que mantiene como orden de importancia en estas dos imágenes, y una nación también se construye desde sus creencias. Perspectiva religiosa. Las devociones como vehículo cultural, las incidencias que tienen estas imágenes en la vida cotidiana de una población, en la feligresía y seguimiento, en la adoración y respeto. Perspectiva simbólica, interpretando las características del contexto de la etnografía donde aparecen estas figuras. Igualmente se analizará las mismas esfinges como representaciones de la memoria cultural semántica, sentidos, símbolos y significaciones subyacentes. Y la perspectiva psicológica, porque repercute en la conducta y comportamiento de estos habitantes como eficacia simbólica. Ideas problematizadores de la investigación. Considerando el momento cuando es declarada la Virgen de Coromoto patrona de Venezuela y cuando se graba la leyenda del Silbón, se busca indagar cuáles eran las características más representativas de la época, su visión, la cosmovisión del pueblo venezolano, así como el impacto social y cultural que pudo ocasionar ambas imágenes, así como el aspecto político, histórico y económico, como expresión de una identidad social y religiosa, de una realidad nacional, de vivencias colectivas que expresa su mundo interior a través de estas representaciones. Tesis. Conocer e interpretar desde estas dos expresiones el constructo complejo y heterogéneo que formó parte de esa sociedad que estaba naciendo a principios del siglo XX. Hubo una imagen oficial, modernista, positivista, impositiva, pero también otra de carácter popular, los cuales lograron equilibrar a través de lo devocional, lo emocional, los otros aspectos de la vida del país. Cada uno de ellos contiene sus propias características que representaban la diversidad del venezolano de ese momento y que de algún modo han repercutido en la actualidad. Sustentación teórica. Estas conceptualizaciones, modelos interpretativos a partir del análisis crítico de la información y de las teorías existentes, estuvo a cargo básicamente en la hermenéutica de Paul Ricoeur. Él habla que la narración que trama el historiador a la hora de organizar y concretar los hechos del pasado es lo que define la realidad histórica, donde dice que existe un autor implicado, que cuenta con una intencionalidad, con un interés, con necesidades sobre el tema a estudiar. Igualmente, en el plano epistemológico, en las representaciones sociales, Sergei Moscovici, con la representación social que ha penetrado en la sociedad y pueden orientar sus estructuras a través de los caminos que construyen sus imágenes que determinan su experiencia y su conducta, que hacen penetrar en un universo de fantasmas y de símbolos. Emily Durkheim, la sociedad, plantea problemas diferentes de la historia, explica una realidad actual, próxima a los individuos que conforman esa sociedad, capaz de afectar las ideas y los actos. Esta realidad es el hombre. Y la religión
ha parecido la más apta que cualquier otra para hacer comprender y revelar un aspecto esencial y permanente de la humanidad. Friedrich Nietzsche, donde dice que estas imágenes forman parte de las creencias humanas, teniendo en cuenta su imposibilidad, su impotencia, el sufrimiento que padece el ser humano, y no es sino una celestial nada. Mircea Eliade desarrolla una categoría de análisis socioantropológico, la temática cultural, que sería representaciones colectivas, donde las sociedades han hecho que estos relatos tengan vida en el sentido de proporcionar modelos de conducta humana y conferir por eso significación y valor a la existencia. Roland Barthes, memoria cultural semántica en las representaciones, el uso de las máscaras y la simbología de cada una de ellas, que podría ser la concurrencia consigo mismo y de sus culpas y avatares. Por eso, cada tipo físico expresa una figura de normativa social. Carl Jung, en las proyecciones arquetipales del individuo, las manifestaciones de su mundo interior, es el estudio de los seres humanos y sus problemas espirituales. Juan Lizcano, respaldando un poco lo de las proyecciones arquetipales, pero visto más hacia los arquetipos venezolanos y latinoamericanos. Carlos Fuente y José Manuel Briceño Guerrero, en la referencia histórica, sobre todo cuando vino un poquito antes, cuando los españoles llegaron a América, y luego con la conquista y posterior colonización. El cimiento teórico. Se hace primero un referente bibliográfico nacional. Entre ellos se encuentra Arturo Ular Pietri, Luis Brito García, Víctor Bravo, Carmen Virginia Carrillo, Javier Lazarte, el hermano Nectario María, el padre Ramón Vinque, Mario Sanoja Obediente, Iraida Vargas. Ellos sobre todo sustentan lo que es la cultura venezolana a principios del siglo XX, la situación política, histórica, social, cultural, artística que prevaleció por ese tiempo. Asimismo, en el caso del hermano Nectario María y del padre Ramón Vinque, sobre lo relacionado con la Virgen de Coromoto. Igualmente se hace una referencia bibliográfica internacional con Justin Garden, Néstor García Canclini, Pedro Enrique Ureña, Platón, Karl Rosenkranz, Jorge Volpi, donde Justin Garden sobre todo nos habla sobre esa situación que se planteó durante la Edad Media. Néstor García Canclini con sus culturas híbridas, que es lo que ha hecho esta conformación de América Latina. Pedro Enrique Ureña con la identidad latinoamericana. Platón, que habla sobre el bien y el mal y una relación entre el cuerpo y el alma. Karl Rosenkranz sobre la estética de lo feo, que rompe un poco con la estética heredada de esa cultura grecolatina. Y Jorge Volpi, que hay una relación paralela con relación a la Virgen de la Guadalupe. La argumentación emergido del estudio. Se crea un constructo de la investigación entendiendo la realidad social venezolana de la época, el sentido nacional identitario en lo devocional en la Virgen de Coromoto y el Silbón, siendo una sociedad hoy, siendo una realidad gracias a la herencia dejada por esa generación principios del siglo XX. Ya para las consideraciones finales, conocer desde la perspectiva de lo religioso los distintos cambios sociales, culturales, históricos y políticos que se presentaron desde principios del siglo XX. Reconocer la importancia que tuvieron ambas imágenes para el momento de su consagración y siguen determinando la idiosincrasia de las sociedades actuales, formando parte de su praxis contemplativa, de su reflexión interpretativa y de la acción. Comprender que estas figuras devocionales desarrollaron cada quien en su ámbito un acto de identidad y reconocimiento con el pueblo venezolano, representando su realidad social. Considerar los propios fantasmas arraigados en los sentimientos, en los quehaceres y pensamientos de la gente con el mundo de las devociones que se mueven, objetan, reclaman, pero que las comunidades se congregan en torno a ellas como símbolos de fe, respeto, algarabía, dolor y consuelo. Conocer que estos fervores determinan la cultura de un pueblo, porque tienen que ver con sus costumbres, tradiciones y de ser, pasando de una generación a otra. Comprender la capacidad de exactitud de elegir estas imágenes para ese momento de convulsiones políticas, sociales y de búsqueda de identidad para representar una visión crónica, una visión de crónica religiosa y cultural del país. Entender
que ha quedado de manifiesto que el ser humano contiene un furor moral, así como un culto y honor voluntario al héroe y al canalla, como una sociedad es capaz de poner imágenes devotas tan disímiles como la Virgen de Coromoto y el Silbón de igual importancia, y revelarlos como elementos cohesionadores de una justicia finalmente tangible por unos personajes intangibles. Reconocer que estas imágenes lograron representar los signos de la condición humana, que se caracteriza por sentimientos de tristeza, alegría, impotencia, esperanza, anhelos, frustraciones e ideas universales, y son capaces de transponerlo a este tipo de figuras. Reconocer que las sociedades han creado una historia iconográfica alrededor de este tipo de imágenes que le atribuyó ideología para que represente a la comunidad llena de verdad, fervor religioso, idiosincrasia, que se fue formando desde tiempos pretéritos hasta la actualidad, haciéndolas propias, y les aseguró conferir una identidad necesaria para poder ver anclados sus horizontes en estos dos bastiones de espiritualidad. Bueno, esto ha sido todo. Espero que haya llenado sus expectativas y haya sido de su completo agrado. Muchas gracias.